7 de la mañana, 31 minutos. En los últimos días, semanas, Colombia ha sido testigo de un roce, de unas fricciones, una alta tensión que hay entre el Poder Ejecutivo en cabeza del señor presidente Iván Duque y los magistrados de las altas cortes de la justicia de nuestro país, por varios episodios. Pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué tan saludable, bueno es esto para la democracia, para nuestro Estado y para lograr encontrar puntos de encuentro y superar las dificultades? Pues vamos a analizar todos estos desencuentros que se han presentado entre la justicia y el gobierno nacional con Jan Bassett, quien es experto en todos estos temas políticos, profesor de la Universidad del Rosario, PhD en ciencia política, en fin. Jan, como siempre, un abrazo, buenos días. Buenos días, Juan Diego, mucho gusto, saludos a los telespectadores. El primer momento crítico de esas relaciones presidente-justicia, cuando deciden darle casa por cárcel al expresidente Uribe por el caso del presunto soborno y fraude procesal en el caso del senador Iván Cepeda. A su juicio, ¿eso qué significa para el Estado? ¿Qué impacto tiene? Pues tiene un impacto fuerte porque Álvaro Uribe sigue siendo una figura muy importante para la vida política del país y tiene todavía un grupo de fieles incondicionales que lo apoyan en cualquier circunstancia, y tiene también otro grupo de detractores fuertes. Entonces el efecto de este episodio judicial y de todos los episodios fuertes, entonces el efecto de este episodio judicial y de todos los episodios judiciales ahí que siguen a partir de este momento es que la suerte de Uribe se vuelve una apuesta política finalmente entre distintos grupos que contribuye de cierto modo a radicalizar la vida política alrededor de estos dos grupos. Los fallos hay que acatarlos, pero se puede disentir de ellos. Siempre hemos estado en esa disyuntiva, digamos. Cuando el presidente le dice a la Corte Suprema de Justicia que no está de acuerdo con esa decisión, ¿qué mensaje está enviándole a la sociedad colombiana? Sí, se puede disentir, pero hay y yo creo que cuando uno es autoridad política y particularmente el presidente de la República, queda muy mal ponerse así en contra de una decisión de justicia de este tamaño, que ni siquiera es un fallo terminal, ¿no? No es una condena de Álvaro Uribe, simplemente es una medida de aseguramiento mientras se hace el juicio. Entonces, pues ahí tenemos un asunto judicial que va a seguir durante mucho tiempo y que va a acompañar un poco la campaña electoral que vamos a vivir hasta 2022. Viene un segundo round, fallo de la Corte Suprema de Justicia por los abusos y los excesos de la policía en noviembre del año pasado, en otras ocasiones y en otras fechas, imparte unas órdenes al Ejecutivo para que establezca unos protocolos al momento de dar garantías en la protesta social, y el gobierno pues dice que va a recurrir a la Corte Constitucional. Para usted, ¿qué mensaje hay detrás de todo eso? Pues ahí también yo creo que eso es el efecto, como usted lo dice, es una especie de segundo round, porque finalmente lo que vemos es que estamos en una especie de pre-campaña electoral y que muchos en el seno del gobierno o en el Congreso, en Centro Democrático y en la derecha en general viven pendiente, de cierto modo, de un guiño del expresidente Uribe para su candidatura, ¿no? Entonces tenemos aquí un enfrentamiento, cualquier tema judicial como este, pues se vuelve un tema de enfrentamiento y eso es una cosa que es muy problemática para el país. Uh-huh. Un tercer round. La Corte Suprema de Justicia dice que decide quedarse porque tiene la competencia para seguir adelante con el proceso de la ñeñe política, que entre otras cosas tienen líos también al presidente, investigado por una presunta filtración de dinero del narcotráfico para financiar su campaña. Allí ya se empieza a ver un tire y afloje, un rifirrafe mucho más intenso.
Sí, porque en este caso se trataría de un presunto delito político, ya se trata de compra de votos y entonces algo que tiene directamente que ver con la función del senador Uribe en el Congreso, ya que pues habría utilizado supuestamente su UTL para cometer este delito y entonces pues ahí la Corte considera que aplica su fuero de ex senador y que por lo tanto es la autoridad competente para juzgarlo en este caso. Y el cuarto round, no menos intenso, es el de ayer. El Consejo de Estado, esta alta corte, le dice al gobierno que los fallos son para acatarse. Y el presidente Duque dice que acata los fallos, pero que las fallas se corrigen. Allí, digamos que hay un cruce, ¿no?, muy fuerte de posiciones. Hay un cruce fuerte y realmente problemático porque esto yo creo que cava una especie de desfase entre el mundo político y la opinión pública en general, ¿no? Por más que, como le decía al principio, Álvaro Uribe tenga su grupo de admiradores incondicionales, pues hoy día es una figura que primero es consistentemente impopular desde hace 2 o 3 años. Parece que los políticos todavía no lo están procesando, ¿sí? Y por lo demás estamos en un contexto de crisis económica absolutamente grave, con el desempleo por las nubes y el hecho de que pues la suerte judicial de Álvaro Uribe esté así en el centro de la vida política, yo creo que introduce una especie de desfase muy problemática con la opinión, que no le sirve a nadie y particularmente no le sirve al gobierno y a su coalición. Déjeme, Jan, si tenemos la historia, la nota de lo que ocurrió ayer. Justamente quiero que usted la vea y también los televidentes y analicemos el impacto que esto tiene y fue lo que dijo el presidente del Consejo de Estado. Con un hecho histórico del rey Federico II el Grande, quien buscaba destruir el molino de un campesino humilde cercano a su palacio, pero que por cuenta de una decisión judicial no lo pudo hacer y acató el fallo a pesar de su poder, el presidente del Consejo de Estado empezó su discurso para pedir respeto por las decisiones judiciales colombianas. De una sentencia se puede discrepar y es posible controvertirla a través de los medios establecidos por el orden jurídico, pero hay que acatarla. Es una sociedad democrática y republicana. En ella, las armas, la arbitrariedad y el uso y el abuso deben ceder ante el imperio de la justicia. La petición se da en medio de la controversia por el fallo que ordena regular los protocolos de la fuerza pública en medio de las manifestaciones y que exigía al ministro de Defensa pedir excusas por los excesos de la policía en el paro de noviembre pasado. La respuesta a la crítica llegó de inmediato por parte del jefe de Estado. Los fallos se acatan, pero las fallas se discuten y se corrigen. Los fallos tienen sus alcances, los fallos tienen sus instancias. Nuestra Carta Política determina cuáles son los espacios para que se den las sanas controversias en la órbita jurídica. Ante el fuerte cruce de posiciones, la Corporación Excelencia en la Justicia hizo un llamado a la paz institucional y desde la academia hubo un pedido para que el gobierno dé ejemplo. La primera regla, los fallos judiciales se acatan. La segunda, independientemente de ese acatamiento, los fallos judiciales pueden ser objeto de disenso, de cuestionamiento, por supuesto, respetuoso. Eso fue lo que hizo el presidente del Consejo de Estado en reafirmar la necesidad de que todos los ciudadanos y especialmente las autoridades cumplan sin dilaciones y sin ambigüedades las decisiones judiciales. El presidente Duque hizo énfasis en el respeto por la protesta pacífica, pero rechazó el vandalismo. Para él, es hora de poner sobre la mesa no solamente los derechos de los ciudadanos, sino también los deberes. ¿Usted cree, Jan, que debió el gobierno pedir excusas como lo ordenaba la Corte Suprema de Justicia por los excesos en el uso de la fuerza durante las protestas? Por supuesto, el gobierno tiene que acatar el fallo, entonces ahí podemos tener una discusión sobre si lo hizo o no en la forma en que lo hizo el ministro de Defensa, pero por supuesto ahí no hay discusión alguna, se tiene que acatar el fallo. ¿Usted cree que sí se pidieron disculpas como lo presentó el gobierno?
Pues habrá que ver cómo lo ve la opinión pública. Me parece que hay formas, digamos, de pedir excusas que son tan poco decorosas que finalmente siguen siendo peor que no hacer nada. Entonces no sé cómo lo recibirá el gobierno, pero digamos, con la gravedad de los hechos que vivimos en Bogotá, ¿no? Con 13 muertos baleados por la fuerza pública en las calles, yo creo que ahí tiene que haber algún tipo de respuesta y que la respuesta pues tiene que ser digamos, de otra forma. Sí, el gobierno lo que dijo en su momento es que las excusas ya las había presentado casi que anticipadamente al fallo de la Corte Suprema de Justicia. Eso podría ser... Sí, porque había hecho excusas sobre lo que pasó en el paro nacional del año pasado y había pedido excusas por cualquier hecho, cualquier irregularidad que hubiera cometido la policía, pero obviamente pues esto son excusas generales que valen para todo y que no son muy específicas. Jan, ¿por qué el gobierno y el presidente es renuente a pedir excusas una vez más? ¿Por qué está ese pulso allí de poder? Como le digo, Juan Diego, el gobierno, estamos en una especie de campaña política anticipada. El ministro de Defensa en particular es un precandidato, ¿no? Lo sabemos. Entonces, el problema es que Álvaro Uribe ahí sigue siendo indispensable, ahí su guiño sigue siendo indispensable para designar el candidato de Centro Democrático e incluso más allá de Centro Democrático, ¿no? Un eventual candidato de coalición de la derecha. Entonces, toda la derecha vive pendiente, digamos, de lo que va a decidir Álvaro Uribe y repito, es un problema porque a diferencia de hace 4 años, Álvaro Uribe ya no es tan popular como antes. Claro. Y digamos que no está necesariamente en el centro de atención de las preocupaciones de la población en general. Entonces eso es un poco una trampa finalmente porque hay un riesgo de que el partido del gobierno, el mismo gobierno, su coalición se encierren acá y que aparezca un desfase cada vez más profunda con la opinión pública. Permítame plantear esto para saber si le entiendo bien. Lo que usted sugiere es que controvertir a la justicia y a las cortes es estar del lado del expresidente Uribe y por lo tanto ganarse sus favores y sus respaldo en una eventual candidatura. En este caso me parece absolutamente claro que es lo que está pasando, ¿no? Finalmente las reformas a la justicia que se propusieron en este ámbito pues parecen más una especie de retaliación porque finalmente la Corte se metió con el jefe político finalmente de la coalición de gobierno. Uh-huh. Sí, el Partido Centro Democrático de Gobierno ha sugerido una gran reforma a la justicia, creando inclusive una supracorte y demás, una sola corte, ¿no? Con muchas salas, una gran reforma. ¿Usted lo ve también eso como un modo de desquite? Fíjate la contradicción, porque ahora están pidiendo que la Corte Constitucional intervenga con un fallo de tutela en contra de la decisión de la Corte Suprema. Entonces, por un lado, piden que haya una sola Corte, una reforma para hacer una sola Corte, y por otro lado, pues llaman a una Corte contra la otra para controvertir un fallo con una decisión con la cual no están de acuerdo. ¿Es sano eso para una democracia como la nuestra? ¿Qué podría estar pensando, Jan, qué podría estar pensando un ciudadano, un televidente que dice... Imagínese usted nuestros más importantes representantes de los poderes públicos en semejante pelotera? Sí, y además, repito, en un contexto en que la gente está pensando en otra cosa y está pendiente de una crisis económica grave, de un desempleo que es realmente muy alto, de protestas en la calle, etcétera, pues estamos en una situación realmente muy peligrosa y tenemos la impresión que el mundo político vive pendiente de otras cosas que ya no están en las preocupaciones de la opinión, y eso es realmente peligroso y preocupante. ¿Pero usted cree que sí se debe reformar la justicia? De pronto, pero me parece que no se puede hacer al calor de una polémica particular en medio de la cual estamos en este momento. Uh-huh. Bueno, pues ahí está, es Jan Bassett, profesor de la Universidad del Rosario, PhD, experto en todos estos temas de análisis político del observatorio de esta universidad. Como siempre, Jan, un placer tenerlo aquí en Noticias Caracol, despejando muchas dudas, interrogantes y bueno, también aclarando cosas. Muchas gracias, feliz día. Gracias, Juan Diego, hasta luego. Un abrazo.